Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mexlivo. El día de hoy tenemos una entrevista impactante con alguien que vivió en carne propia los secretos más oscuros de la frontera. Por razones de seguridad, mantendremos su identidad bajo el seudónimo de El Inspector. Amigo, gracias por estar aquí. ¿Nos puedes contar cómo terminó un joven recién graduado trabajando en la aduana de Nuevo Laredo? Gracias por la invitación. Mira, todo empezó por allá del año 2012. Yo tenía como 24 años. Acababa de terminar la licenciatura en administración. Y la verdad es que en mi estado natal no había trabajo de nada. Mandaba currículums a todos lados y lo único que salía eran puestos de ventas con sueldos de miseria. Un día, un tío me comentó que el gobierno federal estaba lanzando una convocatoria grande para reclutar personal para el Servicio de Administración Tributaria, específicamente para el área de aduanas de México. Prometían un sueldo base bastante atractivo para esa época, prestaciones de ley, viáticos y la oportunidad de hacer carrera en el servicio público. Yo vi eso como la oportunidad de mi vida, la salida perfecta a mis problemas financieros. Pasé por un proceso de selección larguísimo que duró casi 6 meses. Nos hicieron exámenes psicométricos, pruebas de polígrafo, exámenes médicos y socioeconómicos en la capital. Cuando me dijeron que había sido seleccionado y que mi adscripción sería la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, no me cupo la alegría en el pecho. En ese momento, en mi inocencia, yo no entendía lo que significaba Nuevo Laredo. Sabía por las noticias que la frontera estaba caliente. Pero uno cuando está joven piensa que el gobierno es intocable y que portar un uniforme te da cierta protección institucional. Me despedí de mi familia, armé mis maletas y me subí a un autobús rumbo al norte. Llegar a Nuevo Laredo fue como recibir un balde de agua fría en el rostro. El calor era sofocante, brutal, casi de 42 grados a la sombra. Pero lo que realmente te helaba la sangre era la vibra de la ciudad. Desde que pones un pie en la terminal de autobuses, sientes que hay 1000 ojos mirándote. Hay tipos parados en las esquinas con radios de frecuencia, los famosos halcones, anotando quién entra y quién sale. Yo no tenía idea de que estaba entrando directamente a la boca del lobo, al epicentro del control del Cártel del Noreste y los Zetas, donde la aduana no era una institución del Estado mexicano, sino simplemente una oficina de despacho privada al servicio del crimen organizado. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo en la aduana y qué impresión te dio el puente internacional? Mi primer día de trabajo fue una mezcla de asombro y un temor sutil que no sabía cómo explicar. Me presentaron en el Puente Internacional 3, conocido como el Puente del Comercio Mundial, para que la gente que nos escucha entienda la dimensión de este lugar. El Puente 3 de Nuevo Laredo es la aduana terrestre más importante de toda Latinoamérica. Por ahí cruzan miles y miles de tráileres diarios con mercancía que mueven miles de millones de dólares entre México y Estados Unidos. El ruido es ensordecedor. El rugido incesante de los motores diésel, los frenos de aire de los camiones, los gritos de los operadores y el olor a humo quemado mezclado con el calor del pavimento. A mí me asignaron al área de módulos de selección automatizada, lo que todo el mundo conoce como el semáforo fiscal. La teoría que te enseñan en los cursos de capacitación en la Ciudad de México es muy bonita y matemática. Te dicen que el sistema opera con un algoritmo aleatorio computarizado. El tráiler llega al módulo. El chofer entrega la documentación, que es el pedimento aduanal. El operador del módulo escanea el código de barras y se activa el semáforo. Si sale luz verde, el tráiler pasa libremente sin revisión hacia el lado estadounidense o hacia el interior de México. Si sale luz roja, el tráiler se tiene que dirigir a la plataforma de reconocimiento aduanero para una inspección física y documental detallada a cargo de los inspectores.
con ayuda de perros entrenados y escáneres de rayos X o gamma. En mi primer día, yo estaba impresionado por la tecnología. Las cámaras de circuito cerrado, los módulos blindados y la presencia de personal armado. Todo parecía extremadamente profesional, riguroso y moderno. Mi supervisor, un hombre de unos 45 años con la mirada totalmente apagada y cansada al que llamaremos el licenciado, me dio el recorrido inicial. Me acuerdo perfecto que me dio un palmadita en la espalda y me dijo en voz baja: «Mira, muchacho, olvídate de todo lo que te enseñaron en la academia en México. Aquí las cosas no funcionan con las leyes del DOF. Aquí se trabaja con las leyes de la calle. Tú limítate a hacer lo que se te ordene. No preguntes de más, no mires fijamente a nadie y sobre todo, si ves algo raro, trágate las palabras. Si haces eso, vas a ganar dinero y vas a salir vivo de aquí. Si te quieres hacer el héroe o el oficial ejemplar, no vas a durar ni una semana y tus restos van a terminar en una fosa clandestina en la brecha». Esas palabras me helaron la sangre. En ese momento entendí que toda la parafernalia institucional, las banderas patrias y los escudos oficiales, no eran más que una fachada. La realidad era que la aduana estaba completamente secuestrada. ¿En qué momento te diste cuenta de que el sistema del semáforo fiscal no era tan aleatorio como decían? Ocurrió muy rápido. Creo que no llevaba ni 3 semanas en el puesto cuando presencié el primer evento directo que me abrió los ojos de golpe. A mí me tocaba cubrir el turno nocturno en uno de los carrijos de importación y exportación. La noche en la frontera es donde las cosas cambian de ritmo. Había un silencio denso interrumpiendo el rugir de los camiones. Yo estaba en mi caseta de modulación, atendiendo la fila de tráileres. De repente, entro por el radio interno una indicación del jefe de turno. No usaban nombres, usaban claves internas. Dijo: «Módulo 4. Atento al convoy que viene en camino. Clave 99». Yo no sabía qué significaba esa clave. A los 2 minutos, vi aparecer por el carril express una serie de 3 tráileres con cajas secas blancas, totalmente limpios, sin logotipos de ninguna empresa de transportes visible, lo cual era rarísimo. Las placas de las tractocamiones eran de Tamaulipas, pero no traían ningún tipo de rotulación de la SCT. El primer tráiler se detiene frente a mi caseta. El chofer ni siquiera me miró a los ojos. No me saludó. No me entregó un pedimento aduanal completo. Solo estiró la mano y me entregó una hoja de papel bond doblada a la mitad, con un código de barras impreso en una impresora casera de mala calidad. Yo me quedé confundido y le dije por el micrófono: «Chofer, necesito el pedimento original completo para procesarlo». El chofer, un tipo joven con gorra, barba cerrada y un tatuaje visible en el cuello, se inclinó por la ventana del camión. Se quitó los lentes oscuros a pesar de que era de noche, y me dijo con un tono helado: «Escanea la hoja, mijo, y dale paso. No me hagas perder el tiempo que la orden viene de arriba». A mí me empezaron a temblar las manos. Sabía que procesar un documento no oficial era una violación grave a la ley aduanera. Dudé un segundo. Inmediatamente el teléfono fijo de la caseta sonó. Era el supervisor general. Contesté y antes de que pudiera decir «Hola», me gritó: «Modula esa mierda ya. Pícale al botón de forzado verde y déjalos pasar». En la consola de administración del sistema aduanal había un comando especial. Una especie de acceso de administrador o override, que te permitía forzar la luz verde de manera manual en caso de fallas del sistema o contingencias. Yo no sabía que ese botón lo usaban a diario para garantizar el paso impune de los cargamentos del cártel. Puse el código de barras improvisado bajo el escáner. Presioné el comando de forzado verde, la barrera se levantó y el semáforo emitió el tono chillón de paso libre.
Así pasaron los 3 tráileres uno tras otro. Ninguno fue desviado a los escáneres de rayos gamma. Ninguno pasó por la plataforma de revisión. Ninguno fue olfateado por los binomios caninos. Se fueron directo a la autopista rumbos a San Antonio, Texas. Cuando terminó mi turno, me fui al baño a lavarme la cara. Tenía arcadas del puro nerviosismo. Ahí entró el supervisor. Me vio pálido y me dijo: «Ya pasaste la prueba de fuego, morro. Así van a ser las cosas de ahora en adelante. Los martes y los jueves hay ventana libre para los señores. Si el semáforo da rojo por error del sistema, tú mismo lo cambias a verde en la pantalla. Y ni se te ocurra anotar esos números de placa en tu bitácora personal, porque aquí las bitácoras desaparecen y los empleados también». Es increíble. ¿Qué contenían exactamente esos tráileres y cómo lograban cruzar tanto hacia Estados Unidos como hacia México? La operación era bidireccional y sumamente organizada. Funcionaba como un reloj suizo de la delincuencia. Hacia el norte, hacia Estados Unidos, lo que cruzaba en toneladas era droga. Principalmente cocaína, metanfetaminas, heroína y en los últimos años que estuve ahí, fentanilo. Las formas en que ocultaban la droga eran de una ingeniería impresionante. No pienses en las típicas maletas tiradas en el fondo de una camioneta. Estamos hablando de modificaciones estructurales en las cajas refrigeradas de los tráileres. Paredes falsas hechas con aislamiento térmico especial, que bloqueaba los escáneres térmicos. Tanques de diésel con doble fondo, donde el combustible líquido rodeaba contenedores sellados al vacío, para neutralizar el olor frente a los perros adiestrados. Incluso llegaban cargamentos de aguacate, pulpa de fruta o maquinaria pesada, donde la droga venía moldeada en plástico duro, imitando la forma de las piezas mecánicas o dentro de los panales de las frutas. Pero el flujo hacia el sur, es decir, de Estados Unidos hacia México, era igual o más peligroso. Por la aduana de importación, el cártel introducía el arsenal de guerra con el que controlaban la región. Cruzaban cientos de rifles de asalto AR-15, AK-47, fusiles Barrett, calibre 50 capaces de derribar helicópteros, granadas de fragmentación, lanzagranadas, equipo táctico militar, visores nocturnos, miles de cartuchos útiles y, sobre todo, toneladas de dinero en efectivo. Fajos y fajos de dólares, producto de la venta de droga en las ciudades estadounidenses. El dinero venía escondido en las estructuras de los autos particulares, en los compartimentos de los autobuses de pasajeros que venían de Houston, Dallas o Chicago, y en camiones de carga falsa que declaraban importar refacciones usadas o ropa de paca. El método para pasar todo esto era la complicidad absoluta. En la aduana de importación, el cártel tenía pagados a todos los niveles de mando. Desde el administrador de la aduana, pasando por los jefes de departamento, los jefes de turno, hasta los verificadores de plataforma y los guardias de seguridad privada. Cuando venía un cargamento pesado de armas o dinero desde Laredo, Texas, los enlaces del cártel en el lado americano avisaban con horas de anticipación. Nos daban los datos exactos del vehículo, la marca, el color, el número de económico del tráiler y la hora aproximada de cruce. Cuando el vehículo llegaba al carril de revisión en el lado mexicano, el operador del módulo ya sabía que debía aplicar el paso directo o que el sistema se caía misteriosamente durante 15 o 20 minutos. Decían que había una falla en los servidores centrales de la Ciudad de México o en el suministro de energía eléctrica. Durante ese apagón técnico programado, levantaban las plumas de paso de forma manual y dejaban cruzar filas enteras de camiones sin ningún tipo de control, registro ni escaneo. Nadie revisaba nada. La frontera se convertía en una puerta abierta de par en par. ¿Qué pasaba si por algún error técnico o falla humana el semáforo marcaba luz roja en uno de estos cargamentos del cártel?
Eso era el terror supremo de cualquiera de nosotros. Porque cuando el sistema fallaba, se desataba una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Me tocó vivir un incidente desgarrador por allá de 2015. El algoritmo de la aduana a veces recibía actualizaciones automáticas desde las oficinas centrales del SAT en la Ciudad de México sin previo aviso a los mandos locales. Una tarde, alrededor de las 4 de la tarde, con el puente atestado de tráfico comercial, llegó un tráiler de una supuesta empresa de paquetería internacional. Venía en la lista de los vehículos protegidos que nos entregaba la maña a través de los supervisores. La indicación era darle verde directo. El compañero que estaba en el módulo 2, un muchacho nuevo que llevaba apenas un par de meses, escaneó el pedimento. Pero ese día la plataforma central había cambiado los parámetros del algoritmo y el sistema lanzó un rojo fiscal automático e inmodificable. La alarma sonora retumbó en toda la garita y la luz roja empezó a parpadear en lo alto del poste. Por protocolo del sistema informático, cuando sale rojo, el software bloquea automáticamente la pluma y no se puede levantar a menos que el tráiler sea desviado a la plataforma de reconocimiento aduanero y el inspector de plataforma ingrese su firma electrónica para liberar el expediente. El chofer del tráiler no se movió. Simplemente apagó el motor, se bajó de la cabina y dejó la puerta abierta. Del lado de la plataforma, los verificadores entraron en pánico. El chofer caminó tranquilamente hacia la caseta, sacó un radio de comunicación de frecuencia privada y dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Tengo bronca en el semáforo. El botón dio rojo y no me dejan pasar. A los 5 minutos, ni siquiera 10. Vimos llegar al perímetro de la aduana 3 camionetas tipo SUV blindadas, con cristales oscuros que se estacionaron a unos metros de las oficinas administrativas, en una zona supuestamente restringida y custodiada por elementos de la Marina y la Policía Federal. De las camionetas no bajaron hombres armados con rifles a la vista, sino tipos vestidos de civiles, con camisas de marca y mariconeras de piel donde traían las pistolas. Uno de ellos, un tipo al que le decían el Comandante 80, caminó directamente a las oficinas de la administración de la aduana, como si fuera el dueño del edificio. Entró sin que nadie le pidiera identificación, sin registrarse, sin pasar por los arcos detectores de metal. El personal de la Marina que estaba en los accesos simplemente agachó la cabeza y miró hacia otro lado. A los 3 minutos, el administrador de la aduana bajó personalmente a la plataforma, acompañado por el jefe de inspectores. Estaban sudando frío. El administrador caminó hasta el tráiler en rojo. Le ordenó al muchacho del módulo que cancelara la cita en el sistema utilizando una clave de contingencia reservada para desastres naturales. Y ordenó que el tráiler fuera llevado a la plataforma 4, una bahía ciega que no quedaba cubierta por las cámaras principales del circuito cerrado. Ahí hicieron una revisión simulada. Abrieron la puerta trasera del camión, sacaron 2 cajas de cartón con zapatos de plástico para tomar las fotos reglamentarias que exigía el sistema para cerrar el expediente de reconocimiento. Subieron las fotos al portal del SAT como si la carga fuera 100% legal. Firmaron la liberación con la clave digital de la aduana y dejaron ir el camión. Todo tardó menos de 15 minutos. Pero la historia no terminó ahí. Al muchacho del módulo, al compañero nuevo que cometió la falla de no haber previsto el error del sistema, lo obligaron a renunciar esa misma noche. Lo metieron a una oficina con los abogados de la aduana y 2 tipos del cártel parados en la puerta. Le hicieron firmar una carta de renuncia voluntaria sin liquidación y le dieron 12 horas para abandonar la ciudad de Nuevo Laredo. Le dijeron textualmente: agradécele a Dios que te vas caminando, porque si vuelves a poner un pie en Tamaulipas, te vamos a enterrar vivo.
El muchacho agarró sus cosas en una mochila y nunca más supimos de él. ¿Cómo funcionaba el tema de los pagos y las mofetas o moches para los empleados de la aduana? ¿Cuánto dinero se movía en sobornos? El dinero que corría ahí era algo obsceno, una cantidad de dinero que la gente común no se puede ni imaginar. Mira, el sueldo oficial de un modulador o un inspector de aduanas en ese tiempo andaba entre los 14,000 y los 18,000 pesos mensuales. Algo estándar para un funcionario de nivel operativo. Pero eso era solo el cambio menor. El cártel tenía una estructura de pagos semanales perfectamente bien trazada para toda la nómina paralela de la aduana. A eso le llamaban la manutención o el sobre. Todos los viernes por la tarde, después del cambio de turno, el personal de menor rango, los moduladores, los guardias de las plumas y los capturistas, teníamos que ir a un punto de reunión fuera de la aduana. A veces era un restaurante de mariscos en la Avenida Reforma, a veces un taller mecánico discreto o una casa de cambio en el centro de Nuevo Laredo. Ahí estaba un contador del cártel, un tipo con una computadora portátil y listas impresas con nuestros nombres completos, puestos y turnos. A cada modulador de caseta nos entregaban un sobre amarillo con dinero en efectivo. El pago base para un operador de caseta por cooperar y no poner peros al momento de forzar los verdes era de $1,000 a $1,500 semanales. Estamos hablando de que en un solo mes ganabas 4 o 5 veces más de tu sueldo oficial del gobierno, solo por apretar un botón y cerrar la boca. Pero los niveles más altos, los jefes de módulo, los supervisores de turno, los subadministradores y el administrador general de la aduana, ellos jugaban en otra liga totalmente distinta. A los supervisores de turno les tocaban entre $5,000 y $10,000 semanales. Y se decía, porque era un secreto a voces en todos los pasillos de la aduana, que la Administración General de la Aduana de Nuevo Laredo recibía maletas con cientos de miles de dólares al mes. Dinero que no se quedaba solo en la frontera, sino que escalaba por la pirámide burocrática hasta llegar a altos mandos en la Ciudad de México, en las oficinas centrales del SAT y de la Secretaría de Hacienda. Por eso la aduana de Nuevo Laredo era la plaza más codiciada por los funcionarios corruptos. Había gente en México que pagaba millones de pesos en influencias y favores políticos solo para que los adscribieran como administradores a Nuevo Laredo. Porque sabían que en un año o dos salían millonarios de por vida, con propiedades en el extranjero, cuentas en paraísos fiscales y negocios fachada. Al principio, cuando yo recibí mi primer sobre amarillo, sentí una culpa espantosa. El dinero me quemaba en las manos. Me acuerdo que llegué a mi departamento. Tiré el sobre la mesa y me puse a llorar. Sabía que ese dinero estaba manchado de sangre, de violencia, de dolor de miles de familias. Pero el sistema está diseñado para destruirte la moral poco a poco. Te empiezas a acostumbrar. Piensas, si no lo agarro yo, se lo va a quedar otro. Si me niego, me van a matar a mí y a mi familia. Empiezas a justificar lo injustificable. Te compras ropa cara, te compras un coche del año, empiezas a cenar en los mejores lugares de la ciudad. Tratas de anestesiar la conciencia con lujos baratos. Pero la paranoia nunca te deja en paz. Cada vez que sonaba mi teléfono en la madrugada, sentía que se me salía el corazón. Sabía que ese dinero no era regalado. Era el precio de tu alma y de tu libertad. Y que en cualquier momento la deuda se cobraba con la vida. Háblanos de la infraestructura tecnológica, los escáneres de rayos X y gamma que el gobierno presumía en los medios. ¿Realmente no servían para nada? Eso es uno de los engaños más grandes que el gobierno le ha vendido a la ciudadanía y a los medios de comunicación internacionales. Cada vez que un presidente o un secretario de Estado iba a la aduana,
Hacían demostraciones con bombos y platillos. Mostraban los escáneres de alta tecnología. Los camiones con arcos de rayos X capaces de ver a través de centímetros de acero sólido. Los sistemas informáticos conectados en tiempo real con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, como la CBP y la DEA. Todo eso existía. Las máquinas estaban ahí. Costaron cientos de millones de dólares del erario público. Pero una máquina solo es tan eficiente como el ser humano que la opera. Y si el operador de la máquina está comprado o amenazado, la tecnología se vuelve completamente inútil, una pieza de chatarra muy cara. En el Puente 3 teníamos varios arcos de inspección gamma por los que debían pasar los camiones de carga. El proceso teórico es que el camión avanza lentamente por el arco. La radiación penetra la estructura de la caja seca o refrigerada y genera una imagen en alta resolución en los monitores de la sala de control, mostrando densidades de materiales. Si hay compartimentos ocultos, paquetes de droga o metal denso como armas o lingotes, la pantalla lo marca con colores fosforescentes automáticos. ¿Sabes qué hacían para neutralizar eso? Había 3 métodos principales. El primero era el más descarado: el mantenimiento simulado. Mandaban una orden oficial de la jefatura técnica señalando que el escáner del carril X requería calibración de sensores o mantenimiento preventivo urgente. El escáner se apagaba durante 8, 12 o 24 horas. Durante ese tiempo, la carga se desviaba a carriles de inspección visual donde los inspectores solo abrían las puertas del tráiler, echaban un vistazo superficial a las primeras cajas de cartón y daban el sello de aprobado. El segundo método era la manipulación del software de interpretación. En la sala de monitoreo, los operadores tenían claves de acceso especiales. Cuando pasaba un tráiler del cártel que por alguna razón tuvo que cruzar por el arco, el operador simplemente alteraba los filtros de contraste en la pantalla de la computadora para que la densidad de la carga sospechosa se borrara visualmente o se sobrepusiera con la densidad declarada. Por ejemplo, declaraban bobinas de papel o harina de trigo para justificar la opacidad en las imágenes. El operador tomaba una captura de pantalla de una imagen previamente guardada de un tráiler totalmente limpio y legal. Y esa era la imagen que anexaban al expediente digital que se enviaba al servidor central. El tercer método era la distracción del personal no coludido. Si por alguna razón había un inspector nuevo o un militar revisando los monitores que no estaba en el negocio y detectaba una anomalía en la pantalla y decía: «Oye, aquí veo un paquete extraño en el techo de la caja refrigerada», inmediatamente llegaba el supervisor de área. Lo quitaba del monitor con cualquier pretexto ruidoso, como: «Ve a checar un asunto urgente en la garita 3. Obo, te habla el administrador en la oficina». Y otro operador de confianza tomaba el control del monitor. Borraba la alerta del sistema y firmaba la liberación del vehículo. La tecnología no es un obstáculo para el crimen organizado, cuando el crimen organizado es el dueño del edificio donde está guardada la tecnología. ¿Tuviste alguna vez algún encuentro cercano con los líderes o sicarios del cártel dentro de las instalaciones de la aduana? Sí, varios. Pero hubo uno en particular que me dejó marcado para siempre y que todavía me hace despertar con pesadillas y sudor frío. Fue a mediados de 2017. Durante una etapa de mucha violencia en Tamaulipas, por fracturas internas dentro de la organización criminal. La ciudad de Nuevo Laredo estaba en código rojo casi a diario. Balaceras en las avenidas principales, bloqueos con camiones incendiados, ponchallantas por todas partes. La aduana, aunque era una zona federal, no estaba exenta de esa locura. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, estaba lloviendo a cántaros. La visibilidad era casi nula y el tráfico de camiones se había ralentizado. De repente,
Escuchamos un rechinar de llantas brutal en el área de acceso de los carriles de importación. 2 camionetas pick-up de gran tonelaje, de esas modificadas con blindaje artesanal que llaman monstruos, se metieron en sentido contrario, rompiendo las plumas de seguridad de la entrada. Se estacionaron cruzadas, tapando completamente los accesos para que ningún vehículo pudiera salir ni entrar. De los vehículos bajaron por lo menos 10 hombres armados hasta los dientes. Vestían chalecos tácticos con las siglas del cártel, cascos militares. Portaban fusiles de asalto con cargadores de disco y tubos lanzagranadas. Nos ordenaron a todos los moduladores y guardias que saliéramos de las casetas y nos tiráramos al suelo, boca abajo, en el pavimento mojado. Nos encañonaron a todos. El agua helada me corría por la cara y el pecho. Yo tenía la mejilla pegada al asfalto sucio de aceite de motor y solo podía ver las botas militares de los sicarios caminando a centímetros de mi cabeza. Uno de los jefes de plaza, un tipo al que apodaban el CDN, caminaba despacio entre nosotros. Llevaba un fusil bañado en oro y una pistola con cachas de incrustaciones de diamantes en la cintura. Estaba furioso, gritando obscenidades fuera de sí. Resulta que un cargamento de ellos, una camioneta de 3 toneladas que venía del lado americano, con un arsenal gigantesco y varios millones de dólares en efectivo, había sido interceptada unos minutos antes por agentes de la CBP, Customs and Border Protection, en el medio del puente internacional, en la línea divisoria, porque alguien dentro del lado mexicano había dado un pitazo o fallado en la coordinación de los tiempos de cruce. El tipo caminaba entre nosotros, dando patadas a los moduladores que estaban tirados en el suelo, que gritaba: ¿Quién de ustedes, los muertos de hambre, fue el traidor que no apagó el sistema a la hora que les dije? ¿Quién le dio el pitazo a los gringos? Llegó a donde estaba yo tirado. Sentí el frío del cañón de su rifle apoyado directamente en la nuca. El metal helado de la punta del arma presionándome el cráneo. En ese segundo, la vida se me pasó por enfrente como una película. Pensé en mi mamá, en mi familia, en cómo iban a encontrar mi cuerpo tirado en una brecha o si nunca me iban a volver a ver. Sentí un vacío absoluto en el estómago. El tipo me gritó: «Habla, perro. ¿Quién fue?» Yo apenas podía respirar. El terror me tenía paralizado. La garganta se me cerró por completo. Lo único que alcancé a balbucear fue: «Señor». Yo estaba en el módulo 4 de exportación. Yo no llevaba los módulos de entrada. Revise los registros de las cámaras. En ese momento, el administrador de la aduana salió corriendo de su oficina principal, totalmente desarmado, en mangas de camisa, empapado por la lluvia y gritando: «Comandante, por favor, espere. Ellos no fueron. El problema fue del lado americano. La CBP metió una revisión aleatoria de sorpresa en la joroba del puente. Los muchachos de aquí no tuvieron nada que ver». El comandante se me quedó viendo unos segundos interminables. Presionó el cañón de la pistola más fuerte contra mi cabeza y luego me dio una patada en las costillas que me sacó todo el aire. «Tuvieron suerte esta noche, bola de inútiles», dijo. «Pero si vuelvo a perder un cargamento por una pendejada de ustedes, voy a venir a degollar a uno por uno y les voy a colgar los cuerpos en las estructuras del puente para que lo vean los gringos». Se dieron la vuelta, se subieron a sus camionetas blindadas y salieron a toda velocidad quemando llanta hacia la ciudad. Me quedé tirado en el agua durante casi 10 minutos, sin poder levantarme, temblando incontrolablemente y escupiendo sangre por el golpe en las costillas. Ese día entendí que no éramos empleados, ni funcionarios, ni nada. Éramos simples rehenes con sueldo, peones desechables en una guerra monstruosa donde nuestras vidas no valían absolutamente nada. Después de semejante experiencia tan aterradora, ¿cómo era posible seguir trabajando ahí
día a día, y cómo afectó eso a tu salud mental y a tu vida personal. Es una pregunta muy dura, porque la gente desde fuera juzga muy fácil. La gente dice, ¿por qué no renunciaste inmediatamente? ¿Por parte de qué seguías ahí si sabías que te podían matar? Pero la realidad en una ciudad bajo el control absoluto del narcotráfico como Nuevo Laredo no es tan simple como ir a entregar una carta de renuncia a recursos humanos y tomar tus maletas. Renunciar de la noche a la mañana, después de haber presenciado cómo funcionaba la nómina interna, haber visto los rostros de los comandantes, conocer las rutas, los horarios y los nombres de las empresas fachada, te convertía inmediatamente en un cabo suelto. Para el cártel, un empleado de aduanas que renunciaba de repente y pretendía irse de la ciudad era visto como un potencial soplón, alguien que podía ir a la Ciudad de México a hablar con la CEIDO, con la Marina o con las agencias estadounidenses, como la DEA. Muchísimos compañeros que intentaron pedir su cambio de adscripción o que presentaron su renuncia formal desaparecieron a los pocos días de dejar el puesto. Sus familias nunca volvieron a saber de ellos. Estabas atrapado en una jaula de oro, donde la única forma de salir era con los pies por delante o mediante una huida perfectamente planificada en el anonimato total. En cuanto a mi vida personal y mental, quedé completamente destruido. Desarrollé un trastorno de estrés postraumático severo. No podía dormir más de 2 horas seguidas. Cualquier ruido fuerte en la noche, un escape de un auto, un cohete, un trueno, me hacía saltar de la cama y tirarme al piso buscando cobertura debajo de la cama. Empecé a beber alcohol todos los días de forma descontrolada para tratar de adormecer el miedo y apagar los pensamientos de la cabeza. Me aislé por completo de mi familia. A mis padres les mentía por teléfono. Les decía que todo estaba tranquilo en Nuevo Laredo, que trabajaba en una oficina administrativa en el centro, lejos de los puentes. No podía permitir que ellos supieran el infierno en el que estaba metido, porque si ellos sabían, se convertían en blanco de amenazas. No tenía amigos verdaderos en la ciudad. En la aduana no podías confiar en ningún compañero, porque no sabías cuál de ellos era un informante directo del cártel asignado para vigilar el comportamiento de los demás empleados. Te volvías ermitaño, paranoico, distante. Miraba los retrovisores de mi carro cada 3 segundos al manejar. Si un auto se me pegaba atrás en un semáforo por más de 2 cuadras, se me aceleraba el pulso y buscaba rutas de escape desesperadamente. Llegué a un punto de degradación humana donde ya no me reconocía al espejo. Veía a un joven que había salido de su casa con sueños de ser un servidor público honesto, convertido en un engranaje cobarde y aterrorizado de la máquina del crimen organizado. El dinero que ganaba y que guardaba en fajos en una caja fuerte escondida en mi closet no me servía para nada. No podía comprar la paz mental, no podía comprar una noche de sueño tranquilo, no podía comprar la seguridad de seguir con vida al día siguiente. Me imagino esa tortura psicológica. ¿Hubo algún intento por parte del gobierno federal, la Marina o la Guardia Nacional de limpiar la aduana mientras tú estuviste ahí? Sí. Hubo varios intentos de operativos sorpresa enviados desde la Ciudad de México. Pero todos terminaban siendo un circo mediático o un fracaso absoluto por el nivel de infiltración que existía en las dependencias federales. Recuerdo mucho un operativo masivo que ocurrió por allá de 2018 o 2019. De la nada, una madrugada llegaron varios camiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y de la Marina Armada de México. Tomaron las instalaciones del Puente 3. Desplegaron elementos armados en todas las casetas. Desarmaron a los guardias de seguridad privada y nos notificaron a todo el personal civil que estábamos bajo investigación y que las operaciones de la aduana serían supervisadas temporalmente por mandos militares. En los medios de comunicación de la capital, vendieron eso como el gran golpe a la corrupción aduanera
La militarización de las aduanas para erradicar el huachicol y el tráfico de drogas. Los primeros 3 o 4 días, todo fue un caos brutal. Los militares pusieron sus propios escáneres portátiles. Empezaron a revisar tráiler por tráiler. Levantaron las alfombras de los camiones, metieron perros a todas las cajas de carga. El tráfico comercial se paralizó por completo. Se hicieron filas de miles de tráileres que abarcaban más de 20 kilómetros en la carretera hacia Monterrey. El comercio entre México y Estados Unidos estuvo a punto del colapso económico. Pero ¿sabes cuánto duró ese rigor militar? Menos de una semana. El cártel no necesitaba enfrentarse a balazos con la Marina en los puentes internacionales para recuperar el control. Ellos jugaban a nivel político y económico alto. Empezaron a presionar a las cámaras de comercio, a los sindicatos de transportistas y a las asociaciones de agentes aduanales para que organizaran paros y protestas en la capital, argumentando pérdidas millonarias por retrasos en las entregas de mercancías a las plantas ensambladoras automotrices en Estados Unidos. Al mismo tiempo, los mandos del cártel se pusieron en contacto con los altos jefes militares que habían enviado a la plaza. Porque en este país, todo tiene un precio para los delincuentes. Y más cuando la oferta es entre una suma astronómica de dólares o la amenaza directa contra las familias de los mandos militares en sus estados de origen. A la segunda semana del operativo, la rigurosidad militar comenzó a desmoronarse extrañamente. Los mandos de la Marina asignados a los módulos empezaron a recibir llamadas telefónicas en privado. De repente, los militares asignados a la supervisión ya no revisaban las cajas de los camiones prioritarios. Se limitaban a pedir la documentación básica desde lejos y a chatear en sus teléfonos celulares. El cártel simplemente integró a la nómina de sobornos a la nueva cadena de mando militar. Los pagos aumentaron para cubrir la cuota de los generales y capitanes que habían llegado a tomar la plaza. Las mismas camionetas con armamento, los mismos tráileres con droga cargada en paredes falsas, volvieron a cruzar con la misma soltura de siempre. Solo que ahora, el sello digital de aprobación y la firma en el sistema venían respaldados por la firma de un oficial de las Fuerzas Armadas de México. Fue desgarrador ver eso. Ahí me di cuenta de que no había ninguna institución en este país que fuera inmune a la corrosión del dinero del narcotráfico. El poder financiero de esas organizaciones es tan desmesurado que termina doblando las rodillas de policías, jueces, aduaneros, políticos y generales por igual. ¿Cómo se vivía el fenómeno del contrabando de combustible? El famoso huachicol fiscal por la aduana de Nuevo Laredo. El huachicol fiscal fue una de las minas de oro más grandes y descaradas que yo presencié en mi tiempo en la aduana. Un negocio de miles de millones de pesos que funcionaba a la vista de todo el mundo y con la complicidad absoluta de las autoridades fiscales. La gente piensa que el huachicol solo es picar ductos de Pemex en los campos de Puebla o Veracruz. Pero el verdadero meganegocio del huachicol se hace por las aduanas fronterizas, especialmente por Nuevo Laredo y Tamaulipas. Funcionaba de la siguiente manera. Empresas importadoras fachada, muchas de ellas vinculadas a prestanombres de políticos y empresarios reconocidos en combinación con el cártel, traían desde refinerías en Texas miles de millones de litros de diésel, gasolina de alto octanaje y aditivos químicos para combustible en camiones cisterna, las famosas pipas o tanques de ferrocarril. Cuando estas pipas llegaban a los módulos de importación en la aduana mexicana, venían acompañadas de pedimentos aduanales completamente falsificados o alterados. En los papeles oficiales declaraban que lo que traían dentro de las cisternas no era gasolina ni diésel refinado, sino productos químicos exentos de impuestos o de bajo valor fiscal, como aceites minerales, lubricantes industriales, desengrasantes, solventes o aditivos para pintura. Al clasificar la mercancía
bajo estas fracciones arancelarias falsas. Estas empresas evadían el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, y del Impuesto al Valor Agregado, IVA. Estamos hablando de que en cada pipa de gasolina se robaban al fisco mexicano cientos de miles de pesos en impuestos no pagados. Esas pipas pasaban por los módulos de la aduana con verde fiscal, forzado por nosotros. Nadie tomaba muestras del líquido de las cisternas para mandar al laboratorio químico de la aduana. A pesar de que el protocolo exige tomar muestras aleatorias para verificar la fracción arancelaria. Si por alguna razón un laboratorio de la aduana tomaba una muestra por accidente o por una auditoría federal de la capital, la muestra original de gasolina era cambiada en la oficina por un frasco con agua o aceite sucio antes de ser enviada al laboratorio central en la Ciudad de México. Una vez que esas pipas cruzaban la aduana sin pagar impuestos, se iban a distribuir a redes de estaciones de servicio, gasolineras establecidas y legales a lo largo de todo el país, donde vendían la gasolina al consumidor final al precio público oficial. El cártel y sus socios empresariales se quedaban con el 100% de la ganancia limpia, habiéndose ahorrado miles de millones de pesos en impuestos evadidos y vendiendo combustible importado a precio de mercado. Era una estafa colosal al Estado mexicano. Miles de millones de pesos que debieron entrar al erario para escuelas, hospitales e infraestructura, terminaron alimentando las cuentas bancarias secretas de los jefes del cártel y de los funcionarios de alto nivel en el SAT y en la Secretaría de Hacienda, que firmaban las autorizaciones de importación. Llegamos al punto culminante de tu historia. ¿Cómo lograste salir de ese infierno? ¿Cómo fue el momento en que decidiste escapar y cómo lo planeaste para no terminar muerto? El punto de quiebre ocurrió a finales de 2020. La situación dentro de la aduana se había vuelto completamente insostenible e insana. Hubo una purga interna muy sangrienta dentro de la organización criminal. Varios mandos de la maña con los que nosotros tratábamos a diario en la plaza fueron ejecutados por sus propios rivales internos en balaceras brutales. Cuando cambia la cabeza de la organización criminal en la plaza, los nuevos mandos llegan desconfiando de todo el mundo. Empezaron a acusar a varios empleados de la aduana de haber sido leales a la facción anterior o de estar pasando información a grupos rivales de Reynosa o de Matamoros. Un viernes por la tarde, un compañero del módulo contiguo al mío, un muchacho joven con el que yo a veces comía en los descansos, no llegó a su turno. Al día siguiente nos enteramos por las noticias locales de una nota roja. Su cuerpo había sido encontrado dentro de la cajuela de un auto abandonado en la carretera a Monterrey, con huellas de tortura extrema y un mensaje en cartulina pegado al pecho. Ese día me di cuenta de que mi reloj biológico en Nuevo Laredo se había agotado. Ya no era cuestión de si me iban a descubrir o si el sistema iba a fallar. Era cuestión de días o semanas para que a cualquiera de nosotros nos tocara la misma suerte por un simple chisme o una paranoia de los nuevos jefes de plaza. Sabía que no podía meter una solicitud de renuncia formal ni avisarle a nadie de mi partida. Si pedía vacaciones o incapacidad médica, irían a buscarme a mi domicilio registrado en el expediente laboral. Tuve que planear mi huida como si fuera una operación clandestina de rescate. Durante un mes, empecé a sacar mi dinero en efectivo poco a poco de las cuentas bancarias locales y de mi caja fuerte. No podía hacer transferencias electrónicas grandes porque levantarían alertas en el sistema bancario. Fui cambiando el dinero por dólares en pequeñas casas de cambio informales en distintas zonas de la ciudad, usando ropa común, gorra y cubrebocas para no ser identificado en las cámaras de seguridad. Compré una maleta pequeña de viaje y la fui llenando solo con lo estrictamente indispensable. Mis documentos personales originales, acta de nacimiento, título universitario, pasaporte y un par de mudas de ropa ligera. Todo lo demás, mi departamento amueblado, mis electrónicos
mi ropa cara, el auto que había comprado con el dinero del cártel. Lo dejé absolutamente todo tirado. Abandonar todo el patrimonio material que había acumulado durante años no me dolió en absoluto. En ese momento entendí que las cosas materiales no valen nada si no tienes vida y libertad para disfrutarlas. La noche que decidí escapar era un domingo por la madrugada, a las 3 de la mañana. Mientras la ciudad dormía bajo una densa neblina, salí de mi departamento caminando por la parte trasera del edificio, evitando el estacionamiento principal, donde los halcones solían dar sus vueltas de vigilancia. Dejé la puerta del departamento abierta y las luces encendidas para hacer parecer que estaba adentro durmiendo. Caminé a oscuras varias cuadras, lejos de mi zona, hasta llegar a una avenida secundaria, donde abordé un taxi libre que había pedido desde un teléfono desechable comprado horas antes con efectivo. Le pedí al taxista que me llevara no a la central de autobuses de Nuevo Laredo, Port Town, porque la central estaba completamente vigilada por los halcones del cártel, que revisan las listas de pasajeros de los autobuses salientes, sino a una gasolinera en la salida de la carretera hacia Monterrey. Ahí esperé en la oscuridad a un lado de la carpeta asfáltica durante más de 2 horas, sintiendo que cada auto que pasaba era una camioneta del cártel que venía por mí. Cada par de luces que se acercaba en la noche me hacía temblar de pánico. Por fin pasó un autobús foráneo de paso que venía de la frontera con dirección al sur del país. Le hice señas desesperadamente al chofer en la carretera. Le pagué el boleto en efectivo al subir sin que quedara registro de mi nombre en ninguna plataforma digital de venta de boletos. Me fui hasta el último asiento del fondo de la unidad. Me puse una gorra calada hasta los ojos. Me pegué a la ventana y me puse a rezar como nunca antes lo había hecho en mi vida. Cuando el autobús finalmente cruzó la garita de revisión militar del kilómetro 26 fuera de Nuevo Laredo y tomó la autopista abierta hacia el estado de Nuevo León, sentí que una masa de tonelada de peso se me desprendía del pecho. Rompí a llorar desconsoladamente en el asiento del autobús, un llanto de desahogo, de miedo contenido durante años, de culpa y de alivio inconmensurable. Había dejado atrás el dinero manchado, la aduana, Tamaulipas y toda esa vida falsa de lujos y terror. Había logrado lo que muy pocos logran en esa frontera: salir vivo. ¿A qué te dedicas hoy en día y qué consecuencias has tenido que enfrentar por haber formado parte de toda esa red de corrupción en la aduana? Vivir después de haber estado en ese infierno no es fácil. Las secuelas te persiguen a donde quiera que vayas. Cuando llegué al centro del país, me cambié de ciudad inmediatamente. No volví a mi estado natal, ni me puse en contacto directo con mi familia durante casi un año para no ponerlos en riesgo por si alguien me estaba buscando. Cambié de número telefónico. Borré todas mis redes sociales antiguas. Destruí cualquier correo electrónico que me vinculara a mi etapa en el SAT o en la aduana de Nuevo Laredo. Tuve que empezar de cero absoluto desde abajo, como si fuera una persona sin pasado. Durante meses viví en un cuarto de azotea rentado, comiendo sopas instantáneas y trabajando en lo que encontrara en la informalidad donde no me pidieran antecedentes ni registros fiscales detallados. Mesero en restaurantes pequeños, repartidor de paquetería, chofer de aplicaciones con identidades prestadas. El dinero en efectivo que logré sacar de la frontera lo usé con extrema prudencia, solo para pagar renta y comida básica, sin dar ningún espectáculo de gasto desmedido para no llamar la atención de la unidad de inteligencia financiera ni de nadie. Hoy en día trabajo en el sector privado en una pequeña empresa comercial fuera del área fronteriza, ganando un sueldo modesto pero 100% limpio y honesto. Ya no me puedo dar los lujos que me daba en Nuevo Laredo. No me compro ropa de diseñador ni ceno en restaurantes de lujo. Pero duermo tranquilo todas las noches en mi cama.
La paz mental de poner la cabeza en la almohada y saber que al día siguiente no van a tocar a tu puerta para pegarte un tiro en la cabeza o para llevarte a una fosa. Eso no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar. Sin embargo, las cicatrices psicológicas se quedan para siempre. Sigo teniendo pesadillas recurrentes con la aduana, con el cañón del rifle pegado a mi nuca esa noche bajo la lluvia, con los rostros de los compañeros que no tuvieron la misma suerte que yo y que terminaron metidos en bolsas negras de basura o desaparecidos en el desierto. Sigo manteniendo un perfil extremadamente bajo. No comparto fotos de mi rostro en Internet. No hablo de mi pasado con la gente que me rodea en mi vida diaria. Esta entrevista es la primera vez en años que me atrevo a sacar todo esto que traía atorado en la garganta. Y lo hago únicamente con la esperanza de que la gente en México y en toda Latinoamérica entienda la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Para la gente que está viendo esta entrevista, muchos jóvenes que tal vez ven atractiva la idea de entrar a trabajar a las aduanas o al servicio público, pensándolo como una forma rápida de hacer dinero, ¿qué mensaje les darías? Les diría con el corazón en la mano que no se dejen engañar por la ilusión del dinero fácil ni por las apariencias de poder. La narcocultura y las series de televisión han romantizado todo este mundo. Nos han vendido la falsa idea de que la corrupción en las instituciones es solo un juego de astucia, donde el más listo se llena los bolsillos de dólares y sale impune a disfrutar de la vida. Pero la realidad real, la que se vive en el pavimento de las aduanas, en las carreteras y en las garitas de la frontera norte, es una pesadilla grotesca y desalmada. El dinero del crimen organizado está maldito. No hay otra forma de decirlo. Todo dólar o peso que entra a tus manos proveniente del tráfico de drogas, de armas o de contrabando, viene cargado con el sufrimiento, la sangre y la muerte de seres humanos inocentes. Te destruye por dentro. Te corroe la moral. Te quita la dignidad y te convierte en un esclavo aterrorizado de gente despiadada que no duda ni un segundo en eliminarte a ti o a tu familia cuando ya no les sirvas como engranaje en su sistema. Para los jóvenes que están estudiando o buscando su primer empleo, prefieran 1000 veces ganar un sueldo modesto pero limpio en un trabajo honesto, donde puedan ver a los ojos a sus padres, a sus hijos y a sus amigos con orgullo, que aceptar un fajo de billetes en un sobre amarillo que les va a costar su tranquilidad, su alma y muy probablemente su propia vida. Ninguna cantidad de dinero en la tierra vale el precio de vivir con el miedo incesante de ser ejecutado en cualquier esquina. La libertad y la conciencia limpia son los tesoros más valiosos que un ser humano puede tener. Y una vez que los vendes en las puertas de la corrupción, es casi imposible volver a recuperarlos. ¿Qué testimonio tan poderoso, visceral y revelador nos has compartido hoy? De verdad te agradezco enormemente el valor que tuviste para sentarte aquí, guardar tu anonimato y contarle a nuestra audiencia la cruda realidad de lo que ocurre detrás de las vallas y los módulos de las aduanas en México. Tu relato nos abre los ojos a todos sobre la verdadera dimensión de la crisis institucional que vive nuestro país. Amigos de MexLivo, este ha sido un episodio extraordinario de nuestro podcast. Si este contenido les pareció impactante y valioso para entender la realidad de nuestra frontera, les pedimos que le den me gusta al video, dejen sus comentarios en la parte de abajo con el debido respeto y responsabilidad que el tema exige, y se suscriban al canal MexLivo para no perderse nuestras próximas entregas y entrevistas exclusivas. Compartan este video en sus redes sociales para que el mensaje llegue a más personas. Nos vemos en el próximo episodio con más historias que nadie más se atreve a contar. Hasta la próxima.